¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Gloria a Dios. Aleluya, gracias. Señor te bendiga, Sebastián. Gracias por esa palabra. Pues seguimos nosotros ciertamente alineados porque creemos que el mismo Espíritu es el que mora en cada uno de nosotros, los que creemos en eso, ¿verdad? Y pues qué bendición esa palabra que trajiste, hermana María Eugenia, porque se alinea a todo lo que pues nosotros hemos, ¿verdad? El Señor nos ha puesto en el Espíritu a hablar hoy. Una bendición verles nuevamente y que estemos aquí reunidos. Las tradiciones no son malas. Yo digo que el Señor Jesucristo celebró mucha tradición. Él celebraba Hanukkah, esa era una tradición judía. Y había muchas tradiciones, ¿verdad? Que no pasa nada. Ahora, las tradiciones nos llevan a la salvación. Las tradiciones realmente salvan, nos van a salvar nuestra alma. Las tradiciones son las que nos van a abrir la puerta de los cielos. Celebrar tradiciones es lo que realmente a nosotros pues, nos va a llevar a morar por la eternidad con nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Esto que yo estoy haciendo realmente es primordial para yo obtener la salvación? ¿Esto es primordial para yo, el día que yo muera, iré a gozar, ¿verdad?, en el paraíso con mi Señor? Ciertamente no, ciertamente no. Hasta los mismos judíos entienden, el judío mesiánico, entiende que celebrar las fiestas no lo lleva a salvación. No, la salvación no está en celebrar las fiestas, aunque son fiestas instauradas por nuestro mismo Señor. Ellos están claros de que eso no les da la salvación. La salvación la obtenemos única y exclusivamente cuando nosotros aceptamos a nuestro único y verdadero Salvador Jesucristo, amén. Lo aceptamos, confesamos y lo creemos en nuestro corazón y damos fruto de arrepentimiento. Así que las tradiciones no son malas, ¿verdad? Si tú quieres celebrar una tradición, a mí me da exactamente igual lo que tú hagas. Cantamos cumpleaños, aquí tenemos 2 cumpleañeros, ¿verdad? Celebramos los cumpleaños todos los años, ¿verdad? Es una tradición bonita, pues hacemos la tradición, ¿verdad? Nos reunimos, compartimos en familia, dentro de la familia hay tradiciones muy bonitas, ¿verdad? Está bien, no pasa nada, ¿verdad? El problema es cuando ponemos nuestra fe en esa tradición, cuando ponemos nuestra felicidad en esa tradición. Yo he escuchado personas que dicen, el día más bonito para mí es la Navidad, o la fecha más bonita para mí del año es la Navidad. Y yo les digo, uy, qué triste, son los 11 meses entonces de tu vida. Oh, qué tristeza, qué año tan triste el tuyo, si nada más tú pones tu felicidad en el mes de diciembre solamente, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en un día, en una fecha, o en algo que hagamos por tradición, porque mi familia es de tal religión por tradición, por lo tanto yo también lo soy. Bueno, si tú crees que eso te va a traer salvación, pues entonces tienes que revisarlo, ¿no? Así que hoy vamos a entender, y no me voy a extender mucho, me voy a poner un poco más académico, por eso le pedí al hermano Sebastián, que trajera una reflexión, ¿verdad? Y pues yo a él, como le dije, yo no le digo a él, como le dije a María Eugenia, yo no le digo a ustedes lo que tengan que decir o lo que tengan que traer, que el Señor le ponga en su espíritu, ¿verdad?, lo que tienen que hacer, pues simplemente estamos todos alineados, amén, y pues el Señor simplemente nos alinea todo en un mismo sentido. Así que hoy yo quiero traerles a ustedes algo que quizás muchas veces, y lo he comprobado, créanme que lo he comprobado, muchas veces no lo explican, no lo dicen en las iglesias, no porque no quieren, es porque no lo saben, así de simple. Es porque les da como flojera ponerse a investigar, porque dicen, bueno, mi hermano, pero es que solamente hay que predicar a Cristo y ya lo otro, si qué día nació, qué día, eso es tontería. No. No, y te voy a decir por qué no. Definitivamente la salvación no la trae Cristo, ¿verdad? A través de su obra redentora en la cruz. Eso es cierto. El que no crea en eso, pues, ¿verdad? Como cristiano. Pero sí es cierto que nosotros necesitamos conocer de la palabra. Si no, pues la Biblia tuviese solamente una página, ¿verdad? Y solamente creen en el Señor Jesucristo y será salvo, y ya. Con ese verso lo arreglamos todo. Y quizás a lo mejor Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que aquel que en él crea, ya. Con eso es suficiente. ¿Aceptas? Sí, lo crees, sí, ok, pues eres salvo. ¿Para qué necesitamos tanta historia, verdad? ¿Y para qué necesitamos tanta palabrería? ¿Para qué necesitamos tantas cartas?
¿verdad? Si al final del camino no hace falta saberlo. No, sí hace falta saberlo. ¿Sabe por qué hace falta saberlo? Porque allí es donde muchos agnósticos, ateos, personas que quieren probar nuestra fe, nuestra creencia y derrumbar nuestras convicciones, ¿verdad? De ahí es donde se agarran. Entonces nosotros, como dice el apóstol Pablo, debemos estar siempre prestos para ofrecer, ¿verdad?, buena defensa de la palabra del Señor. A todo aquel pues, que venga, pues no, las cosas son así. Así que, mi hermano, yo, sin ir a ondear muy lejos, yo quiero hoy hablarles de la verdad de la Pascua. Realmente, ¿qué es la Pascua bíblica? Olvidémonos de la Pascua romana, olvidémonos de la Pascua florida, olvidémonos de la Pascua aquella que se le celebra a la diosa Diana, Astarot, Istar, Astarte, o como se le conoce en el presente como Easter. ¿Ok? Olvidémonos de eso. Presentemos la Pascua bíblica. Si otros en otros lugares no saben cómo explicarlo, ¿verdad? Pues gloria a Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Pedimos primeramente sabiduría, que nos ilumine nuestra mente y que nos ponga siempre, ¿verdad?, la verdad delante de nosotros. Así que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ¿verdad?, sin ir muy lejos, ahí está lo que es la Pascua, realmente. Éxodo capítulo 12 nos habla, ¿verdad?, de la última plaga que el Señor le iba a dar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y era la muerte de los primogénitos. Antes de eso, el Señor necesitaba asegurarse que su pueblo estuviese a salvo. Las otras plagas anteriores siempre el Señor, ¿verdad?, cuidó a su pueblo. Siempre, pues cuando me ha tocado hablar de esto, siempre les digo, bueno, el Señor acababa con el ganado de los egipcios, pero el ganado de los israelitas no le pasaba nada. Caía granizo encima de los egipcios, pero a los israelitas no le pasaba nada, había un sol radiante. Y es lo que el Señor, ¿verdad?, quería hacer. Él estaba cuidando a su pueblo, era su promesa, Él quería cuidar a su pueblo, necesitaba cuidar a su pueblo, ¿verdad? Y pues el Señor mismo instaura lo que hoy se conoce como una fiesta bíblica, una celebración bíblica. ¿Y por qué es una celebración? Bueno, cuando hay un motivo de alegría, ¿verdad?, el Señor está liberando a su pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud, están saliendo de muchos años de ser esclavos, ¿verdad?, y vivir allí siendo torturados, ahora los quiere llevar a la libertad. Y eso es motivo de celebración. Cuando nosotros nos acordamos del día de nuestra salvación, ¿verdad?, eso es un motivo de celebración. Gloria a Dios, Señor, gracias, Padre Santo, por lo que hiciste en mi vida, ¿no?, por sacarme de Egipto y ahora traerme. Quizás algunos, muchos, yo creo que la mayoría primero nos pasa por el desierto, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿no? Es una celebración. Entonces el Señor le dice en el Éxodo capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor dice, habló el Señor, aquí no está hablando Moisés, aquí el Señor le habla a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, hey Moisés y Aarón, este mes os será a principio de los meses. Para vosotros será el primer día, el primero de los meses del año. Se está refiriendo en el calendario hebreo, no el calendario gregoriano. ¿Ok? Entiéndase bien, estamos hablando y quiero que ustedes presten mucha atención a todo los datos que yo les estoy diciendo. Esto es calendario hebreo, no gregoriano. El primer mes es Nisan, del calendario hebreo eclesiástico. El primer mes del año civil hebreo del pueblo de Israel es el Tishrei, se comienza lo que es con el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, que eso es más o menos entre septiembre y octubre dentro del año gregoriano, perdón, calendario gregoriano. Aquí, este mes, primer mes del principio de los meses del año, cuando se refiere a Nisan, en otro lugar lo vamos a ver también como Abib, ¿okay? Dependiendo de dónde estaba, en qué contexto le llamaban, ¿verdad?, Nisan o Abib. Este primer mes siempre cae por lo general entre finales de marzo, principios de abril. Este año, para que ustedes lo tengan claro, este año se alineó pero alineado completo el mes de abril, de Nisan, con el mes de abril. O sea, el primero del mes de Nisan del año 2022 cayó el primero de abril. Lo cual quiere decir que el 10º día
del mes de abril del 2022 fue el 10º día del mes de Abib del primer año eclesiástico, del primer mes eclesiástico de Israel. ¿Ok? Solo estos datos. Sigamos leyendo. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, celebren Domingo de Ramos. No, ¿verdad? Dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Me está diciendo que esta es una fiesta familiar. Ya nos demos todos esos datos. Es una fiesta familiar. Fiesta que se celebra, ¿verdad? En familia. Tienes que el 10º día tomar un cordero, ¿verdad? Lo vas a separar, ¿verdad? Dependiendo de la familia, ve qué tan grande es, qué tan gordito es, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, un evento es una fiesta familiar, para que estés en familia, y si hay uno que, oye, no tiene familia, pues tú lo llamas y lo invitas a tu casa, ¿verdad? Y celebras esta fiesta. Dice, el animal será sin defecto. Dato, sin defecto. Será un macho de 1 año. Otro dato, esto es que no puede ser adulto. Tiene que ser, o sea, no, este macho no puede ser sacrificado en la vejez. Este macho tiene que ser sacrificado, ¿verdad?, en la juventud. Dice, y tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Ok? El 10 lo separas, lo guardas hasta el 14, y lo inmolarás, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ok? Tiene que estar presente el pueblo de Israel para que sea inmolado el cordero. Y el cordero tiene que ser inmolado, sacrificado en el medio, entre las 2 tardes. Ahorita voy a explicar qué es las 2 tardes. Y tomará de la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo hagan de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No ibas a encontrar, si tú llegabas al día siguiente, no ibas a encontrar nada, ni un resto, ni una pezuña, ibas a encontrar donde lo habían puesto, esto estaba vacío. ¿Ok? Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová, es del Señor, mis hermanos. Yo creo que muchos se pasan de largo todo esto. Esto es una fiesta instaurada por el Señor. Esto no lo instauró un hombre. Esto no fue alguien que se levantó y dijo, oye, a partir de hoy vamos a hacer esto. No, es una Pascua del Señor. Dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová, para el Señor. Durante vuestras generaciones, por 2-3 años, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días, y esto es importante, que nosotros pongamos el dedo aquí, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día, entiéndase esto, y por favor ponga mucho cuidado en esto, el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Los que han seguido conmigo el estudio de Génesis, ya sabemos lo que significa ser cortado y por qué, ¿verdad? Tú le preguntas a alguien, ¿qué significa ser cortado? Bueno, que va a morir, ¿pero por qué? Bueno, no sé, va a morir. Ya nosotros, gloria a Dios, sabemos, ¿verdad? El primer día habrá, ¿qué dice ahí?
¿Qué habrá el primer día? Santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día, una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello. Usted no puede trabajar ese día. Usted no puede hacer nada ese día. Excepto solamente que preparéis cada cual lo que haya de comer. Es lo único. Es lo único. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de las tierras de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbres perpetuas. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Amén? Gloria a Dios, la palabra del Señor. Entonces, tenemos ya la instauración, ¿verdad?, del calendario eclesiástico del primer mes, ¿verdad?, del año eclesiástico, es el mes de Nisan o Abib, ¿verdad? Dice, el día 10 apartarás al Cordero, ¿verdad?, el día 10. Este año, ¿verdad?, cayó el domingo pasado, que fue el domingo que se conoce, ¿verdad?, tradicionalmente como el Domingo de Ramos, pero ese día, bíblicamente, es cuando Cristo hace la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Ese es el día 10. Ese día se estaba apartando al Cordero. El Cordero estaba haciendo entrada a Jerusalén para que días más tarde fuese sacrificado. Esa era una celebración que se hacía en familia. En familia, este cordero era sin defecto, no podía tener defecto. Tú le llevabas el cordero al sumo sacerdote y los sacerdotes se encargaban de investigarlo, revisarlo pelo por pelo para que no hubiese ningún tipo de defecto en él. Era un macho joven, no era un viejo, tenía que estar en la plenitud de su vida, no tenía defecto, se debía guardar hasta el día 14, y debería ser sacrificado delante de toda la congregación de Israel en el momento de las 2 tardes. Vamos a leer Levítico capítulo 23. Vamos a leer Levítico capítulo 23. Levítico 23 nos habla de las fiestas solemnes. Le voy a leer desde el versículo 1 por un propósito, ¿ok? Aunque del versículo 1 al versículo 3 nos habla del Shabbat, lo que conocemos como el día de reposo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, yo amo Éxodo, Levítico y Número cuando dice que el Señor le hablaba a Moisés. Wow, gloria a Dios. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Si ustedes pueden subrayar eso ahí. Santas convocaciones serán estas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Mis hermanos, cuando dice santa convocación, ahí quiere decir que ese día usted no puede hacer nada. No estoy hablando de usted, estoy hablando bíblicamente. No puede hacer nada. ¿Ok? Nada. Aunque los judíos hoy por hoy se lo toman a pecho. Pero bueno, dice, santa convocación, eso es días de reposo, es de Jehová donde quiera que habites, donde quieras. Ahora, el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Okay? Ya he hablado de las 3 fiestas anuales, ¿verdad? Y todo esto en el pasado. Pero dice, en el mes primero, Nisan o Abib, dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En ese momento es la Pascua. La Pascua dura un momento. La Pascua es un día, un momento nada más. Eso y ocurre al principio, ¿verdad? Es como la antesala a la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en ese momento hay Pascua al Señor, ¿verdad? Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis, y ponga su dedo ahí también, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Yo estoy siendo enfático donde yo necesito que usted se recuerde.
habrá santa convocación. ¿Y qué se hace en la santa convocación? Nada, ¿verdad? Es como un sábado, es lo mismo. Entonces, dice que habrá santa convocación, ningún trabajo haréis. Y ofreceráis a Jehová 7 días ofrendas encendidas, el 7º día será de santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Eso es la Pascua, eso es lo que tienes que hacer en la Pascua. Bien. Tiempo más tarde, pues, se tergiversó todo. ¿Verdad? Lamentablemente, la iglesia moderna, o yo diría del segundo, del tercer siglo para acá, ¿verdad?, ha entrado en unas manos que solamente el Señor ha sabido llevarla. Primero, Constantino era un hombre que fue el fundador de la Iglesia Apostólica Católica Romana. Fue un hombre antisemita, hombre que no quería a los judíos. De ahí en adelante, porque ellos tenían la concepción de que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Mentira, mi hermano, a Cristo lo matamos nosotros. Él murió por todos nosotros, realmente. Él murió por tu pecado y por mi pecado y por los pecados de todos los que estamos aquí. Realmente Él murió por nosotros. Los judíos lo que hicieron fue hacer el trabajo porque, bueno, alguien tenía que hacerlo, pero realmente Él muere por nosotros. De ahí en adelante, en el siglo XV, ¿sí?, se levantaron los que se llaman los padres del protestantismo, ¿okay? Entre ellos Martín Lutero, el cual nosotros pues hoy le debemos a Martín Lutero, ¿verdad?, muchas cosas. Presentó las 95 tesis, ¿verdad?, y una cantidad de cosas, pero Martín Lutero era antisemita. Martín Lutero no quería a los judíos. De hecho, él se frustró con los judíos. Ahí está la historia. Él se frustró con los judíos desde joven porque él le predicaba a los judíos y los judíos no querían escucharlo. Entonces él se frustró y él decidió hacerle, ¿verdad?, la vida un desastre a los judíos y pues se convirtió en antisemita. Hay un gran debate en eso. La gran mayoría afirma que él era un antisemita, otros dicen, bueno, no era tanto. Lo cierto es que este hombre, ¿verdad?, aunque fue un protestante, se rebeló contra, ¿verdad?, el dogma de la Iglesia Católica. Él, como líder del protestantismo, incluyendo a otros, el calvinismo y todos estos, siguieron celebrando las tradiciones católicas. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque tú estás rebelándote ante un dogma, pero sigues celebrando las fiestas. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que hoy, pues lo que leímos hoy al principio y lo que nos cuestionamos siempre es, ¿por qué? Bueno, porque ahí comienza todo. Y es por eso que vemos hoy por hoy muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, celebrando fiestas católica, apostólica, romana y no bíblicas. Es por eso, simplemente. Porque se dejaron llevar por una corriente tradicional separado del catolicismo. Ya no adoro vírgenes, ya no adoro santos, ya no hago esto, ya no camino rodillas, ya no lo otro, pero qué chévere, sigo celebrando todas las fiestas, ¿verdad? Sigo haciendo todas las fiestas, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Por eso es que sigilosamente, ¿verdad?, se sigue metiendo y se sigue infiltrando dentro de la iglesia cada vez más y más y más y más cosas. En mi vida yo había visto en mi país, Venezuela, de verdad se los digo, yo no sé si cada su país es sí o no, pero en mi país, Venezuela, en mi vida yo había visto tanta publicidad de celebrar con huevitos de Pascua en Venezuela. Jamás en mi vida yo celebré un huevito. Hermano, para mí los huevos se rompían y lo hacías, y lo batías y bueno, hacías muchas cosas con un huevo, pero lo menos que hacía era pintarlo de color y agarrarlo en canastica. Este año me he dado cuenta de mucha gente promocionando eso en Venezuela. Bueno, eso pasa. Porque nos vamos agarrando tradiciones. Venezolanos nunca, lo más que habían celebrado en carnavales cuando llegan a los Estados Unidos, ahora que se celebran carnaval y Halloween, ¿no? Y todo lo que se atraviesa por ir para en adelante. Ese es el problema. El problema es que no estamos educados bíblicamente. Mientras que no haya educación bíblica, mientras no haya conocimiento bíblico,
a usted alguien va a venir a decirle, pero no, eso no es malo, celebrar los huevitos. No, sí es malo. Sí es malo. Y es malo muchas cosas que se celebran hoy en día. Es malo. Es malo porque los trasfondos no son buenos. Mas, sin embargo, pues, eso es lo que vemos hoy. Entonces, para poder nosotros tener un conocimiento bíblico, necesitamos entender que la Biblia fue escrita por hebreos, mis hermanos. No fue escrita por católicos, apostólicos, romanos, con una mentalidad grecorromana. La Biblia no fue escrita por eso. Hubo un papa, por allá finales del siglo III, no recuerdo el nombre ahorita, pero este hombre le da a Jerónimo, le da la encomienda de traducir, ¿verdad?, las escrituras en hebreo y en griego en latín. Y este hombre, Jerónimo, ustedes lo pueden buscar, googleenlo, pero este hombre, Jerónimo, tenía un gran desconocimiento del griego y del hebreo. Y él comenzó con las herramientas que tenía en el momento. Creo que si hubiese tenido Google en ese momento la cosa hubiese sido diferente. Pero con las herramientas que él tenía, él comenzó a traducir, ¿verdad?, del hebreo, del griego al latín. Y esa Biblia o ese libro es el que nosotros conocemos como la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina salen una cantidad de errores doctrinales y prácticas que hasta hoy se siguen haciendo. Por ejemplo, él traduce la palabra metanoia en el griego, que es arrepentimiento, la tradujo por una palabra que es hacer, ¿cómo se llama? Cuando tienes que caminar arrodillado, que haces una... ¿cómo? No, cuando haces una penitencia, hacer penitencias. Entonces de allí, cuando tú te preguntas, ¿pero de dónde nace eso? Pues viene de ahí, por una mala traducción y una mala enseñanza. Y como eso, hay muchas malas traducciones, ¿verdad? Es una muy mala traducción, pero esa era la Biblia o el libro, ¿verdad? Incluso se dice que en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se imprimió fue la Vulgata Latina, aunque muchos dicen que fue el libro de Gutenberg, pero dicen que la primera Biblia que se imprime en latín, ¿verdad?, es la Vulgata Latina. Entonces, estamos llenos de tradiciones que no tienen que ver. ¿Por qué? Porque no terminamos de entender, porque en el fondo de cada uno de nosotros hay un antisemitismo que no lo queremos entender o que no lo manifestamos. Pero todavía necesitamos nosotros entender que todo este libro fue escrito por hebreos. Bueno, Lucas escribió y era griego, ¿verdad? Pero fue escrito por hebreos, mis hermanos. Ahora, para poder entender los tiempos hebreos, necesitamos entender, ¿verdad?, que el día hebreo comienza a las 6, vamos a poner, aunque ellos se dejan guiar por el firmamento, cuando aparecen las 3 estrellas en forma de triángulo, ¿verdad?, al final de la tarde, ahí comienza, a veces puede ser a las 7 de la noche, a veces puede ser a las 6:30, no hay una hora específica, ¿verdad?, exacta como la tenemos nosotros en nuestro horario, ¿verdad? Pero vamos a fijar una hora. La hora del día hebreo comienza a las 6 de la tarde. ¿Ok? Para nosotros, nuestro día comienza ¿a qué hora? A las 12 de la noche. Pues para el hebreo comienza a las 6 de la tarde. Cuando aquí es, en una hora ya es lunes para Israel. En 12 horas es lunes para nosotros. Pero ya en una hora, ya Israel puede decir, es lunes. Para mí es día lunes. ¿Entienden? Estamos entendiendo un poco. Así funcionan los días hebreos. La primera hora del día, ellos entienden que el día tiene 12 horas. De hecho, el Señor dice, el día tiene 12 horas. Y el día comienza, la primera hora es a las 6. Bueno, la hora 0 es a las 6 de la mañana. De ahí viene la hora 1 es a las 7. La hora 2 es a las 8, la hora 3 es a las 9, por eso es que cuando viene el Pentecostés, que Pedro y todos están predicando, dice, ¿cómo ustedes pueden decir que estamos llenos de mosto? O sea, que estamos borrachos, si es la 9ª hora, la tercera hora, son las 9 de la mañana. Cristo
¿verdad? Dice que fue crucificado a la 6ª hora. ¿Y esa qué hora es? Las 12 del mediodía para nosotros. Y dice que Él entrega el Espíritu ¿a qué hora? A la 9ª hora. ¿Y es para nosotros qué hora? Las 3 de la tarde. Ya lo tenemos clarito. Ya lo tenemos muy claro. Entonces, ahora entendiendo eso, teniéndolo así de claro, puedo explicarles ahora para que ustedes entiendan lo que quiere decir las 2 tardes. Esto mucha gente se ha roto la cabeza. ¿Saben por qué? Porque desconocen y tienen un desconocimiento de lo que es entender hebraísmos o desconocimientos, ¿verdad?, del mundo judaico-hebraico. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificio, ¿verdad?, para esto. De hecho, se hacían 2 sacrificios, uno a la 3ª hora y otro a la 9ª hora, ¿verdad?, los sacrificios normales durante el día. Pero el día de la Pascua, ¿verdad?, se celebraba y se sacrificaban los corderos pascuales, ¿verdad?, a la 9ª hora. Se entiende de esa manera, como ya se los expliqué, desde la primera hora o de la hora 0, hasta la hora 6ª, que es la del mediodía. Eso se entiende en el judaísmo como la primera tarde. Y desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, se entiende como la segunda tarde. Cuando se dice que se va a ser sacrificado entre las 2 tardes, se entiende perfectamente, no para nosotros que estamos de este lado del mundo, pero para ellos que están de aquel lado del mundo, entienden perfectamente que es a las 3 de la tarde, a la 9ª hora, porque es en el medio de las 2 tardes. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, y lo sacrificaréis entre las 2 tardes, se está refiriendo que va a ser a las 3 de la tarde, que es a la 9ª hora. ¿Ok? Lo tenemos claro, ¿verdad? Y eso no es ni más ni menos, es así. Eso es lo que quiere decir sacrificarlo entre las 2 tardes. ¿Okay? Tenemos la primera tarde, la segunda tarde, y entre las 2 tardes, ¿verdad? Entre las 12, que es el umbral arriba, ¿verdad?, hasta la parte más baja del día, ¿verdad? Esas son las 2 tardes. Bien, y ahí entre las 2 tardes, pues ya tenemos la hora. Eso ya para entenderlo de esa manera. Ya entendemos los días, ya entendemos el horario, ¿verdad? Ok. Ahora, cuando dice santa convocación, yo no sé si ustedes me sigan en esto, cuando dice santa convocación dentro del judaísmo o de los hebreos o de Israel, existe bíblicamente, ya lo leímos, ¿verdad?, lo que es guardar el Shabbat. Ellos guardan el Shabbat, el sábado. El sábado es un día de santa convocación. Ese día no vas a hacer nada. Los judíos de la actualidad exageran porque se van a otras cosas y bueno, hay edificios que los días sábados se paran en todos los pisos porque ellos, apretar el botón para ellos es trabajo. O sea, ellos se van ya a un extremo. Entonces, pero no, en aquel momento gracias a Dios no había edificio y no había nada de eso, no había ascensores, entonces no, eso no entra. Pero no podías hacer ningún trabajo de siervo. Eso es el sábado. Pero ya nos dimos cuenta que hay una fiesta, ¿verdad? Y es la que estamos hablando ahorita, específicamente de esta. La Pascua, hay 3 fiestas, pero vamos a hablar de la Pascua. Hay una fiesta que me dice que cae el 14, yo tengo que sacrificar, y el 15 comienza la fiesta de los panes sin levaduras. De Nisan, no de abril, ni de mayo, ni de marzo, porque no está hablando del calendario gregoriano, está hablando del calendario hebreo. Lo cual me dice a mí que como para ellos sí es un día fijo en el año, para el calendario gregoriano no es un día fijo. Para el calendario gregoriano puede caer un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, un sábado, un domingo, puede caer el 3 de marzo, puede caer el 3 de abril, o puede caer el 28. ¿Ok? No hay un día específico. El día de Santa Convocación de los panes sin levadura puede caer el lunes o puede caer el martes. En la actualidad se celebra solamente el viernes. Ya, ¿no? Viernes. Y ahí voy a llegar. Entonces, entendiendo ya eso, que ese primer día de Santa Convocación cae cualquier día, entonces podemos entender que esa semana que Jesucristo fue crucificado,
el primer día de los panes sin levadura era un día de santa convocación. O sea, ya sacamos de nuestra cabeza que fue un sábado, ¿verdad? No fue un sábado. Sacamos de nuestra cabeza que fue un sábado. Puede ser un lunes, ¿verdad? Puede ser un miércoles, puede ser un martes, puede ser un jueves, ¿ok? Apartando ese otro Shabbat. Por eso dije que me pongo académico, por eso es que tienen que llevarme bien con esto. Ahora, listo. Explicado lo de las 2 tardes, ¿verdad? Ahora los voy a llevar Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Mateo capítulo 12, 29 al 41. Mateo capítulo 12, 39 al 41. 12, 39 al 41. Yo creo que aquí es donde más me iba a tardar porque necesitaba que ustedes entendieran claramente esto. Mateo 12, 39 al 41. Dice, voy a leerlo del 38 para entrar en contexto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo, ok, esta señal va a ser la única señal. Ok, dice, esta señal, ¿verdad? Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, ni más ni menos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 2 días y medio, 1 día y un cuarto, 3 días y 3 noches. Mis hermanos, entiéndase bien que cuando Cristo dice 3 días y 3 noches son las 3 días con sus 12 horas y sus 3 noches con sus 12 horas. 3 días y 3 noches. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que Él, la única señal que ellos van a ver es que el Hijo del Hombre, o sea, Él iba a estar en el vientre de la tierra, ¿verdad? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días con sus 12 horas y 3 noches con sus 12 horas. Entonces, ¿cómo me explican a mí que Cristo fue crucificado un viernes a las 3 de la tarde y resucita un domingo en la madrugada? No sé, que alguien me lo explique, ¿no? Porque esas matemáticas a mí no me cuadran. Esas matemáticas a mí no me enseñan, y mucho menos, ¿verdad?, si hay un Shabbat de por medio. No me entran en la cabeza esas matemáticas. Tiene que ser 3 días y 3 noches. ¿Cómo resolvemos este problema bíblicamente? Vamos a resolver el problema bíblicamente, claro que sí. Entonces, 3 días y 3 noches tiene que estar el Señor, ¿verdad?, allí. Dice la palabra del Señor que van las mujeres al sepulcro a primera hora tempranito, incluso uno de los evangelistas dice que eran aún de noche y llegan y ya la tumba está vacía. Eso quiere decir, ¿verdad?, y los 3 concuerdan en eso, los 4, perdón, concuerdan de que el primer día de la semana Cristo ya no estaba. No quiere decir que resucitó esa hora, pero ya no estaba cuando ya fueron, quizás en la madrugada, 5 o 6 de la mañana. Él estaba allí. Dicen las supuestas contradicciones, porque hay muchos que dicen, pero es que la Biblia se contradice en ese aspecto. Y vamos a ver las contradicciones. Mateo 26, versículo 17, mismo en ese mismo libro. Mateo 26, 17 dice, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura. ¿Se recuerdan de ese, verdad? Ya lo vimos. El primer día de las fiestas de los panes sin levaduras. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Verdad? Y él dijo, ir y ve a la ciudad a cierto hombre y decirle que el maestro dice, ¿verdad?, mi tiempo se acerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, ¿verdad? Y ellos fueron y consiguieron al hombre, ¿verdad?, y celebraron la Pascua, la última cena, ¿correcto? Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12 dice, Marcos 14, 12, lo que anotan, pues ahí van anotando, Marcos 14, 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
¿verdad? Concuerda. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Verdad? Es lo mismo. Pero concuerda y dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero pascual. Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, capítulo 7, versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparar la Pascua, ¿verdad? La misma historia. Entonces, Mateo, Marco y Lucas me están presentando que llegó el día de los panes sin levadura, ¿verdad? Juan me dice algo un poco diferente. Juan capítulo 13, versículo 1 me dice, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, o estamos o no estamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿verdad? Y dice que cenaron. Entonces, Juan nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Pero Mateo, Marco y Lucas me dicen que era el primer día de los panes sin levadura. La gente dice, y se vuelve loca, y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Aquí hay un problema. No puedo conciliar estos versículos y que concuerden todos en una misma línea de tiempo. Pues sí, vamos allá, hay que leer un poquito más. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 13 al 17, en el mismo Mateo, ¿verdad? Un capítulo más adelante. Vamos a leerlo desde el 11, voy a leerlo del 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, si se acuerdan, ¿verdad? ¿A quién soltamos? A Barrabás, sí, a Barrabás. Pero aquí me está diciendo, ¿verdad?, que Pilato dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban en el día de la fiesta. ¿Ok? Ya estaban en el día de la fiesta. ¿Y esto ocurre cuándo? Ocurre después de la última cena. ¿Verdad? Eso ocurre en la misma mañana, inmediata, después que el Señor cena, ora en el Getsemaní, es entregado por Judas, es llevado preso ante Pilato, ¿verdad? Y todo esto, eso ocurre ese mismo día del calendario hebreo, ¿verdad? Hebreo. Que comenzó a las 6 de la tarde, según nosotros del calendario gregoriano, el día anterior. ¿Ok? Pero sigue siendo el mismo día. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Sí. Ese mismo día, tipo 6 de la tarde, el Señor le dice, ve y dile, vamos a preparar la Pascua, ¿verdad? Porque ya se acerca mi hora. A las 6, 7 de la noche ya está el día de la preparación del sacrificio del Cordero. Ese es el día, ¿verdad? El primer día de los panes sin levadura. Ahora, Lucas 23:50 dice, 23:50 dice, ya Jesús sale, pero muere, ya está en la cruz, viene un varón llamado José, el de Arimatea, no ese no es su apellido, sino que era de un lugar llamado Arimatea. Entonces José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo a Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie.
¿Qué dice el versículo 54? Era día de la preparación y estaba para comenzar. La Reina Valera tradujo el día de reposo y es por eso que hoy cientos de miles de millones de personas entienden que cuando la Reina Valera traduce el Shabbat o el día de Santa Convocación, lo traduce como un sábado. Y ahí es donde está uno de los errores y los malos entendidos. Era un día de Santa Convocación. No necesariamente era sábado. Ahí debería decir Santa Convocación. Ahora, esa Santa Convocación, ese día de reposo, no era propiamente un sábado. Yo tengo aquí, esto equivale a sábado. Aquí dice abajo, dice esto equivale a sábado. No, no es un sábado, es un día de Santa Convocación, pero no es un sábado. Ok, entonces vemos que ellos rapiditos corren a bajar al Señor, a meterlo en el sepulcro. ¿Por qué? Porque si pasaba después de que el firmamento, ya se vieron las 3 estrellitas y todo esto, que era el tiempo para que ellos, ¿verdad? Ya comenzaba oficialmente la fiesta de los panes sin levadura. Ellos tenían que ir a celebrar la Pascua con su familia esa noche, comer y todo esto, ¿verdad? Ellos no podían hacer ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Como lo leímos en Levítico, de siervo, y bajar a un muerto, llevarlo al sepulcro, rodar una piedra y hacer todo eso era considerado un trabajo de siervo y ellos no podían hacer eso. Por eso corrieron tan rápido, por eso fue tan rápido. De paso, esto también, ¿verdad? Era para cumplir la palabra del Señor. Ahora, se nos dice que eso ocurre, ¿verdad? En ese momento. Vamos a Juan capítulo 19. Juan 19, 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y aquí tiene un asterisco y vuelve otra abajo y me dice, aquí se quiere decir sábado. Dice, pues aquel día de reposo, ¿qué dice? Era de gran solemnidad por lo menos, ¿no? Era de gran solemnidad. Dice, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Pues sabemos que a Cristo no le rompieron las piernas, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, versículo 46, nos los dice, ¿verdad? Que no se le romperá hueso alguno al Cordero Pascual, ¿verdad? Entonces a Cristo no se le podía romper los huesos, así que le rompieron los huesos a los 2 ladrones menos a él. Entonces, pero vemos que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, era el día de la preparación de la Pascua. Era el día donde sacrificaron al Cordero. Ahora tengo que llevarme esto, ¿verdad? Comer con mi familia, en mi casa, ¿verdad? Ese era ese día. Ok, era el día 14. Ahora dice de Nisan, ¿verdad? Las mujeres, ¿en qué momento compraron las especies? Porque mucha gente, también allí hay algo que no entendemos. Ahí mismo, vamos a Lucas capítulo 23 nuevamente, y ya yo estoy terminando, no se preocupen. No sé si está interesante para ustedes esto hoy. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23, versículo 54, nos dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y ese asterisco ahí me da escalofrío. No es, dice que estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, se regresaron, prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La gente puede decir, ves que sí es sábado. Ok. Ahora mi pregunta es, ¿en qué momento compraron el ungüento y las aromas y todo eso? Porque dicen que lo bajaron rapidito, lo metieron en el sepulcro rapidito, porque tenían que irse rapidito, porque iba a comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Hermana, ¿quiere agua? ¿Seguro? Toma. Dale un agüita. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se explica que unas mujeres a las 7 de la...
por favor, seamos de verdad honestos. No es como ahorita. En aquella época no había un letrero que decía open o close, abierto o cerrado. En aquel tiempo no había una guagua, no había una pecera, no sé, no había nada de eso. En aquel tiempo tenías que meterle pie para tu casa, para el mercado, y después de ahí tenías que ir para el sitio, y eso te podía tomar unas cuantas horas. ¿Ok? O sea, vamos a ser honestos. No eras como ahorita. Entonces, no le daba nunca jamás en la vida tiempo a esas mujeres de ir en media hora y venir. No había un expressway donde tú ibas a 90 millas por hora, ¿no? Y ya vamos rapidito. No, ellas tuvieron que, ellas vieron dónde lo pusieron y vuelta se fueron, ¿verdad? Y vamos a ver lo otro, vamos a ver la otra versículo. Marcos 16:1. Marcos 16:1. Marcos 16:1. Marcos 16:1 me dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. O sea, ahora me la ponen peor. O fue antes o fue después. No entiendo, ¿verdad? O fue antes o fue cuando pasó, ¿no? Entonces dice que compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salido el sol. Ok. O fue antes o fue después. O fueron esas mujeres, después de pasado el día de reposo. Perdón, yo quiero que entendamos esto bien y nos pongamos en tiempo. Hay una línea de tiempo. Estas mujeres fueron de madrugada, saliendo el sol. Pasó el día de reposo. ¿A qué hora fueron esas mujeres a comprar los aromas y las especies? ¿A las 9 de la noche? ¿A las 10? ¿Será que había un 24 hours? ¿Había un 24 abierto ahí de que tuvo una farmacia en turno? Oh, seamos honestos, por el amor de Dios. De verdad. O sea, tomemos las cuentas en serio. ¿En qué momento? Estamos hablando de una época donde no existía muchas cosas. Eso entonces me dice que en esa semana, entendiendo lo que leímos en Éxodo capítulo 12, Levítico capítulo 23, que me habla de que el Shabbat es un día de santa convocación tan igual al primer día de los panes sin levadura, entonces tengo que entrar yo en sentido de pensar de que esa semana había otro Shabbat, para que esto pueda entrar en concordancia, porque si no, no entra. Y la única manera de pensar, y el dato que nos ya prefija para entender qué día fue, es que estas mujeres fueron el primer día de la semana. De ahí para atrás tenemos que echar cuenta. Entonces, si estas mujeres van el primer día de la semana, de madrugada prácticamente, ya ellas llevaban las especies. ¿Cuándo compraron esas mujeres las especies? ¿Antes o después? Bueno, antes y después, según los textos que leímos. Si tú lees a Lucas, entonces es después, y si tú lees a Marcos, entonces es antes. Eso nos lleva y nos posiciona en el día viernes. El único día que esas mujeres pudieron ir al mercado, mercar, comprar, tener todo preparado. Y les voy a decir algo, preparar un muerto no lo haces en una hora. En aquel tiempo les tomaba tiempo. Entonces, eso me dice que estas mujeres fueron el viernes tempranito, quizás, tipo golpe 1 a 2 de la tarde, terminaron de hacer las compras 3, dijeron 2, 3 de la tarde, a Cristo no lo vamos a preparar en 3 horas, porque entonces ya comienza el Shabbat del sábado, entonces vamos a hacer algo, vamos a esperar que pase el Shabbat y el domingo, tempranito, nos vamos y nos metemos todo el día con él allá. ¿Qué tal? Sí, ok, vamos a hacerlo así. Eso es lo único que a mí me reconcilia eso. Entonces, si esto es así, y reconciliando todos estos datos, vamos a ponerlo en orden para ir terminando. El día 14, que era el día de la preparación de la Pascua,
era para nosotros, calendario gregoriano, cuando Cristo va a la última cena, es el día martes en la tarde-noche. Martes-noche. Cristo ya es miércoles para ellos. Es miércoles para ellos. Entendiendo los tiempos que les di. Es miércoles ya para el hebreo, para el judío. Pero para nosotros sigue siendo martes. Él hace, ¿verdad?, la Santa Cena, la última cena, se va ahora en Getsemaní, ¿verdad?, durante toda esa noche, pues es entregado, todo es miércoles ya, es miércoles en la mañana, en la primera hora es entregado a Pilato, ¿verdad?, lleva al Sanedrín y todo este rollo, lo llevan a las 12 del día miércoles, ¿verdad?, es crucificado ese mismo día. Bíblicamente, hubo un grupo que no está durmiendo, que eran los que estaban detrás de él, que eran los que querían aprenderlo. El resto de la gente sí. Pero hubo una gran movilización de gentes interesadas en la muerte de Cristo ese día que no durmió. Pero hubo gente, pues, que lo trasnocharon, lo levantaron muy temprano, ¿no? Claro, es que todo tenían que hacerlo apresurado porque no podía pasarse un día más. Porque ya era santa convocación. Entonces, Cristo es crucificado a las 12 del mediodía, entrega su espíritu, consumado es, a la 9ª hora, a las 3 de la tarde, bajado para 2-3 horas, los bajan, ¿verdad? Lo llevan a José de Arimatea, era un alto funcionario del Sanedrín, ¿verdad? Era un hombre que tenía mucha influencia, de hecho era un hombre muy rico, con mucha influencia, va y tiene acceso directo a Pilato y le dice, necesito bajarlo, le dicen que sí, ¿verdad? José de Arimatea pone a la disposición, ¿verdad?, el sepulcro donde iban a enterrar, que no era muy lejos, era cerca, ¿verdad?, lo llevan, lo sepulcran, lo ponen allí, ¿verdad?, y comienzan, ruedan la piedra, los sellos, ¿verdad? Hay un gran grupo, un buen batallón ahí de militares romanos, que en muchas películas nos lo ponen así medio bobo, así, de que vinieron 12 hombres y le cayeron a latigazo, no, eso es mentira, ¿no? Los romanos no jugaban, los romanos, los soldados militares romanos, no, ellos no andaban bromeando con la gente. Pero todo eso ocurre el día miércoles. Cuando ya son, vamos a poner las 6, yo estoy poniendo las 6 para tener una referencia, pero puede ser 6:30, 6:40, dependiendo de cómo es. Después de las 6 de la tarde, comienza ya el primer día de Santa Convocación. Ya las personas estaban en familia, celebrando con su familia, ¿verdad?, el Pesach o el Passover, ¿verdad?, y ya podían celebrar no sé qué. Se pasaba esa noche, el día siguiente era jueves, ellos no podían hacer absolutamente nada, era un día de Santa Convocación, ninguna obra de siervo harás, lo único que puedes hacer es comer, ¿verdad? El día viernes es el día que ya puedes salir a hacer lo que te dé la gana, es cuando salen las mujeres, van de compra, se vuelven otra vez a guardar, porque al día siguiente había otra Santa Convocación, ¿verdad? Y el domingo en la mañana tempranito, pues se pararon, se fueron, es cuando encuentran el sepulcro vacío. Este año, ayer, sábado, hubo doble Shabbat, para que ustedes sepan y lo tengan claro. Ayer hubo doble Shabbat, porque la fiesta de los panes sin levadura comenzó el viernes en la tarde, noche, que es una santa convocación, pero justo cayó un día de reposo, en el mismo día. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros entender, esa línea de tiempo. Ahora, vuelvo y repito, como dije al principio, esto para nosotros es salvación. No, no lo es. Pero sí es interesante y sí es importante que nosotros sepamos y no nos dejemos engañar. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y él te va a poner siempre gente que te va a querer poner a ti, ¿verdad?, una concha de mango para que tú te resbales y te caigas y que dudes en algún momento de tu fe y de lo que a ti se te está enseñando y lo que el Señor quiere que tú conozcas. Así que cuando alguien venga y nos diga, es que Él fue crucificado en viernes, búscame bíblicamente, pues aquí están todas las citas bíblicas, y tú le dices, pues no, Cristo, el Cordero Pascual, fue crucificado un día miércoles, y Él estuvo, ahora sí podemos nosotros reconciliar ese versículo donde dice que Él estuvo
3 días y 3 noches, ¿verdad?, en el sepulcro. Ahí sí, ahora sí. De jueves, ¿verdad?, para viernes, la primera noche, el jueves todo el día, el primer día, de jueves para viernes la primera noche, el viernes durante el día, el segundo día, de viernes para sábado la tercera noche y el sábado todo el día, el tercer día. A las 6 de la tarde del día sábado ya comienza el primer día de la semana. De ahí Jesucristo pudo haber resucitado en cualquier momento. Que las mujeres lo consiguieron en el sepulcro abierto en la madrugada del día siguiente. Sí, está bien, eso es cierto. Pero pudo haber resucitado en cualquier momento después de haber cumplido él mismo con su palabra. Porque si no estamos diciendo, no, Cristo, tú te equivocaste. No fueron 3 días y 3 noches, fueron 2 días y medio. Creo que no sacaste bien esa cuenta. Mi hermano, estamos de verdad, yo les digo, es algo que quizás, sí, hoy nos causa gracia y todo esto, pero lamentablemente, se desconoce en contexto bíblico lo que esta semana realmente es. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está reprendiendo una pareja, ¿verdad?, que un hombre que estaba acostando con la mujer de su padre y todo esto. Y en el versículo 7, dice el Señor, dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Para que seáis nueva masa. Dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua no son unos huevitos pintados de colores. Nuestra Pascua, yo sé, conozco la historia de dónde se origina, el origen, de dónde vienen los huevitos de Pascua y el conejo. Y eso data por allá de Tamuz, Semiramis, Nimrod, el primer hombre que se quiso hacer Dios en la tierra, aquel que construyó la torre de Babel, que quiso ser como Dios, ¿verdad? Y su mujer Semirami. Y bueno, eso es una historia. Pero la verdadera Pascua no es esa, mi hermano, amigo que nos estás mirando. Esa no es la verdadera Pascua. La verdadera Pascua no es irnos a la playa y hacer y deshacer. Ese no es el verdadero motivo, y yo les voy a decir ya el motivo. Dice, versículo 8, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura. No con la vieja levadura. Yo no sé si tú has sido limpio de la vieja levadura. Pero si tú has sido limpio de la vieja levadura, dice, no con la levadura de malicia y de maldad. No con la levadura de malicia y de maldad. Dice, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. ¿Qué hay en tu corazón ahora? ¿Maldad? ¿Malicia? ¿O hay sinceridad y verdad? ¿Qué hay? ¿Todavía está en ti esa vieja levadura que te está llevando a hacer las cosas no correctas? Aquí el Pablo dice, celebren la fiesta, pero háganlo de la manera correcta. Ustedes saben que, mi hermano, yo conozco muchos judíos. Y ellos celebran una fiesta del año que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur, que es lo del día de la expiación, ese es un día de santa convocación, ¿verdad? Donde ellos deben estar, ¿verdad? Primero, en santa convocación, ayuno y sumergido en la palabra del Señor, pidiendo perdón por sus pecados, perdonando a aquellos a quienes ellos los ofendieron, ¿verdad? Y es un día de estar y entregarse al Señor. Ese es el día de expiación. Ese era el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y estaba allí con el Señor.
Es un día hermoso cuando se hace de la manera correcta. Pero yo conozco judíos que se toman 2 pepas para andar drogado todo el día y dormir para que no les pegue el hambre y ¿verdad? Y puedan dormir todo el día y después levantarse, ya se acabó el día. O sea, es más un peso. Es más un peso. Los conozco. Se meten 2 pastillas para estar dormido todo el día, para que no les dé hambre, para que no tengan que hacer más nada. Y ya cuando se acabó el día, ya se acabó, ya van y se meten todo lo que no se metieron durante el día. Eso es hipocresía. Pablo le está diciendo, celebren la fiesta, pero no con esa vieja levadura, sino con sinceridad y verdad. Y voy a seguir, el versículo 9 dice, y me alineo un poco con lo que decía mi hermana aquí al principio, os he escrito por carta que no se junten con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿verdad? Si estamos en el mundo, nos vamos a encontrar con toda esa gente, avaros, ladrones, fornicarios, idólatras, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no les digo que no se la pasen con ellos, o que no se junten con ellos, porque si tú en tu trabajo no te consigues a alguien como este, pues entonces tienes que salir del mundo. Pero mira lo que dice Pablo. Más bien os escribí, cuando dice esto nos dice que hay una primera carta antes de la primera, que no la tenemos. Pero dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, cristiano, congregándose contigo en tu iglesia. Yo espero que aquí no haya ninguno, sí, ¿verdad? Que ninguno que llamándose hermano, no te juntes. No soy yo, cualquier otra dice, ay, Pablo, sí, no. No te juntes con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con él ni aún comas. Wow. O sea, que hay hermanos míos que andan en todo eso, son avaros, son idólatras. Y cuando habla de idolatría, no se está refiriendo a idolatría de adorarle a la Virgen María. Está diciendo que podemos tener idólatras, puede ser muy idólatra del trabajo, del dinero, de mi mamá, de mi papá, del carro. O maldiciente, ¿no? Que habla chismoso, hablando mal, diciendo cosas malas, ¿verdad? Hablando mal del otro. O borracho. No está diciendo aquí que se tome una copa, ¿no? De repente borracho, el borracho anda, ya cuando tú estás borracho que tú pierdes el sentido, ¿verdad? Puedes hacer muchas cosas. Ladrón, aquel que dice, no pasa nada, me metes en el bolsillo. Con tal, ni aún comas. Ay, Dios mío. En ese mismo contexto, en esa misma carta, el apóstol Pablo en el capítulo 11 nos dice y nos enseña y nos exhorta a cómo nosotros debemos tomar la Santa Cena del Señor. Si tú tienes algo en tu corazón, si tú tienes falta de perdón, o no has perdonado, dice la palabra del Señor, deja tu ofrenda ahí, ve, resuelve ese problema con tu hermano y luego regresa. Porque si tú tienes un problema en tu corazón con tu hermano, tú puedes traer, como dije anoche en el conversatorio, tú puedes traer $1,000,000 y ponerlo aquí en efectivo. Pero el Señor va a hacer así y le va a meter una patada. Yo no necesito ese dinero. El Señor no necesita un dinero que venga con un corazón, de una persona que tenga un corazón, que tenga recelos, resentimientos, adúltero, fornicario, idólatra, maldiciente, hablando mal de su hermano y se la pasa hablando pestes y poniendo a los demás y haciendo esas cosas, o siendo avaro, ¿no? Poniendo más sus ojos en el dinero y lo que tengo, ¿verdad? Y no me importa otra cosa.
Ay, mi hermano. Ay, mi hermano. El verdadero propósito de celebrar esta fiesta es santa convocación. Pero estas fiestas tienen de todo menos santas. Más bien, todo lo contrario, todo lo que dice ahí. Esta es una fiesta donde tú ves más fornicación. Esta es una fiesta donde tú ves más borrachos. Esta es una fiesta donde tú ves más personas, ¿verdad?, haciendo todas esas cosas. Idolatría, caminando en rodillas, haciendo una cantidad de cosas. Pero esto tiene que ser una celebración, porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios también, capítulo 15, dice que Cristo, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. No los huevitos de Pascua. No estamos entendiendo el Evangelio. No estamos entendiendo el Evangelio. Mi hermano, Cristo pudo haber muerto. Cristo pudo haberse muerto desangrado. Cristo pudo haber muerto a latigazo. A Cristo pudo haber hecho todo lo que hizo. Y aún así, todavía no seguía siendo el Mesías. Lo que confirma que Cristo era el Mesías fue que Cristo verdaderamente resucitó, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra de Dios Padre, y Cristo, ese mismo Cristo, vendrá. Si tú ves a Cristo como un ser humano, como tú y como yo, pues estás mal. Porque Cristo no es un hombre como tú ni como yo. Cristo, me dice la palabra del Señor, que es Dios hecho carne. 100% Dios, 100% hombre. Aunque Él haya caminado contigo, aunque Él haya estado pisado en este mundo, aunque Él haya estado aquí y haya hablado y haya comido, Él nunca dejó de ser Dios. Si tú ves a Dios como tú y como yo, Cristo es Dios. Y así tenemos que leer su palabra. Cuando dice, y dijo Jesús, ahí es cuando tenemos que meterle más cuidado. No Pablo, Cristo. Esa es la verdadera Pascua. Cristo es mi único Cordero, el único y el último y el que era sacrificio por el perdón de todos nuestros pecados. Ya hoy nosotros no tenemos que llevar un Cordero, porque ya Cristo ofreció su cuerpo, ofreció su vida, derramó su sangre como ese sacrificio pascual, el cual nos salvó a nosotros, los cuales creemos en Él, los cuales colocamos su sangre en los dinteles y de nuestras puertas, de nuestras vidas. Y la muerte ya no pasará sobre nosotros, no pasará por nosotros, sino que pasará sobre nosotros. Y viviremos por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pies, mis hermanos. El Señor Jesús, esa misma noche, ese mismo, ahora podemos decirlo claramente, ¿verdad? Ese mismo miércoles, cuando se reúne con sus apóstoles, y esto es otro dato que quiero decirle, los rabí, los maestros de aquella época, como sabían que esta era una fiesta de celebración en familia, ellos hacían lo que se conoce como una fiesta pascual, que es que ellos celebraban como una prefiesta o una precena con sus discípulos. Y es lo que Cristo hace. Cristo, eso era una práctica normal. Cada maestro, antes del día de la Pascua, ¿no? Así como cuando ustedes tienen o nosotros tenemos una fiesta tal día, o los que se reúnen el 24 y 25 de diciembre, dice, bueno, déjame reunirme unos días antes con otra familia para, ¿verdad? Eso mismo hacía Cristo, y eso mismo lo hacían los maestros, así que no debe nosotros sorprendernos, ¿verdad? Esto era una práctica. Lo que sí es cierto es que esa noche, nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos en aquel momento, en aquel lugar, y les dice, ¿verdad? Ya estaré esta noche con ustedes, este día con ustedes, pero la próxima vez que yo tomaré esta copa, ¿verdad? Dice, lo haré ya cuando yo regrese por mi pueblo.